No es que haya una edad límite para hacerlo como tal, pero sí que recomendamos no ir mucho más allá de los 35 o 36 años. Cuanto antes mejor, porque al final esos óvulos van a ser de mayor calidad porque son más jóvenes. Hola, Lorena. Quiero ser madre, pero aún no es el momento. Me han hablado de la congelación de óvulos, pero no tengo muy claro ni qué es ni si tengo aún edad para hacerlo. ¿Me lo puedes explicar? Gracias. Que es el procedimiento por el cual congelamos los óvulos. Lo hacemos normalmente para tener este pool de ovocitos guardados por si en el momento en el que nos planteemos ser madres tuviéramos dificultades. Entonces, esto sobre todo pasa pues, en mujeres que por el motivo que sea personal deciden alargar o la vida, las situaciones de la vida les llevan a alargar la maternidad. Es un proceso que habitualmente en 2 semanas se puede realizar. En que consiste es estimular los ovarios para poder recolectar el mayor número de ovocitos o óvulos inmaduros posibles, los cuales se van a congelar. Es un proceso que la parte más molesta es cuando se realiza esta punción folicular, que en realidad es una cirugía, es ambulatoria, pero lo que se hace es bajo sedación, se van pinchando esos saquitos que han ido creciendo con ese ovocito dentro para recolectar los óvulos inmaduros. Entonces sí que es verdad que el procedimiento como tal no se nota, pero el postoperatorio pues puede molestar un poco porque hay que imaginarse que los ovarios están hinchados, cargados de esos saquitos que han ido creciendo y esto puede molestar un pelín, pero es algo que con los días va mejorando. Lo que se hace luego una vez se han extraído estos óvulos inmaduros es congelarlos y se guardan pues, en un banco el tiempo que sea necesario. Normalmente, cuando la mujer desea quedarse embarazada, lo primero va a ser intentarlo de manera natural. En el caso de que no se consiga, pues siempre vamos a tener esos ovocitos de reserva con los que se puede intentar pues, el embarazo. No es que haya una edad límite para hacerlo como tal, pero sí que recomendamos no ir mucho más allá de los 35 o 36 años. Cuanto antes mejor, porque al final esos óvulos van a ser de mayor calidad porque son más jóvenes, ¿no? Y también es más probable que cuanto antes lo hagamos, más ovocitos podamos extraer. Es una decisión muy personal la de congelar los óvulos porque, bueno, tampoco sabemos, o sea, el hecho de congelarlos no significa 100% que vayas a conseguir un embarazo con un bebé sano al final. O sea, esto simplemente es como una reserva que nosotras podemos tener ahí por si cuando nos decidamos a buscar el embarazo, tengamos la que tengamos, igual son 38, igual son 40, pues vamos a tener unos óvulos más jóvenes de los que igual tendríamos en ese momento, pero eso no nos asegura un embarazo 100%, eso es una opción más que tenemos. Luego, además, esos óvulos tienen que implantarse, se tienen que fecundar, se tienen que implantar y luego se tiene que desarrollar el embarazo. O sea que no nos lo va a asegurar, pero bueno, es una opción más para que por lo menos disponemos de ella.